Buenas, Hola maestra, buenas tardes. ¿cómo están? Muy buena tarde. Hola, maestra. ¿Cómo van? Ay, ¿dónde andas, Karina? Saliendo del trabajo en camino. Ya vi. Vienes hasta enmascarada. Todavía. Ya vi. Qué calor con el cubrebocas y en el auto, ¿eh? Pues en todos lados y luego hay quienes tienen cubreboca y aparte mascarilla. Eso está muy feo. Ya sé, yo de hecho a veces tengo que usar exactamente cubrebocas y mascarilla, pero en el auto no. Y generalmente ando sola en mi auto. Pero el otro día que iba con mi esposo era así de, híjole, mano, de verdad no la tenemos que poner y pues sí, ni modo. ¿Sola para Sí. qué? Ni modo que yo me autocontagie. Uy, si les dijera cómo ando yo. No quiero saber. Casco, Ah, chaleco, guantes, cubrebocas. Parezco astronauta y todo el cubrebocas. ya sé. Y no queda de otra, ¿eh? Por ejemplo, en unos lugares incluso te piden que lleves guantes. Ah, es que a ustedes no les tocó. Yo estuve en mi casa 15 días porque un proveedor mío le dio COVID y yo lo había visto el viernes y el martes me habla y me dice, Verónica, le tengo una mala noticia. Yo dije, China, hay escasez otra vez de arroz. Me dice, no, si hay arroz. Y dije, ay, qué bueno, bendito sea Dios. Y me dice, no, está peor la cosa. Yo dije, ¿qué pasó? El huevo otra vez a 80. Me dice, no, tengo COVID y de hecho estoy aquí en el hospital, me van a hacer unas placas, ya no puedo respirar. Me quedé fría, fue así de, dije, ay, señor Raúl, lo siento muchísimo. ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, todo está bien, pero pues no le aviso que voy a estar fuera de circulación 2 semanas, yo creo que hasta 3. Usted revísese, ¿no se siente mal? En ese momento me empecé a sentir muy mal. Yo así de, ay, me siento mal, ay, como que tengo calor. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, en mi colla tenemos un protocolo, híjole, bien estricto, pero gracias a eso muchos la hemos librado. En ese momento me tuve que parar. Cerré mi computadora, la guardé, le fui a decir al director general, pasó esto, y me dijo, ah, pues muy bien, que le vaya bien, a su casa, ahorita, así de, pero es que me decía, gracias a Dios, y yo así de chin en la torre. Entonces, todos los días me tenía que tomar la temperatura en la mañana y en la noche. Y por suerte conozco a Pablo Chi, que es el hijo del dueño del Almater. Entonces le marqué, digo, le escribí, porque no le marqué, solo una emergencia. Entonces le escribí, le dije, Pablo, pasó esto. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el protocolo? Me metí a la página de, de aquí del municipio y vienen un montón de teléfonos en donde nunca te contestan, nunca. Ni en Ensenada, ni en Tijuana, ni aquí, porque yo lo que quería era ver cuál era el protocolo para seguirlo y obviamente también pues proteger bueno, yo vivo con mi marido, por suerte no están nuestros hijos aquí, viven en la Ciudad de México, los suyos y la mía, mi familia está en la Ciudad de México, pero dije, no importa, o sea, haz la lista de a quién has visto y avísales. Porque yo no sabía si yo era sintomática. Entonces fue así de chin en la torre. Pues le escribí, le dije, ¿qué debo de hacer? Y él me dijo, ¿cómo iba el señor de Jasco? Le compro a Jasco. Yo, pues traía guantes, traía tapabocas. ¿Qué tapabocas? Y yo, pues uno de tela y guantes, sí, guantes. ¿Y qué más? Y yo, pues ya. Me dice, ¿y te dejó cajas? Y yo, sí, pues todas las semanas me deja cajas, bolsas, porque obviamente me lleva despensa y yo la reparto en las casas hogar. Me dice, pues mira, déjame que te diga varias cosas. Número uno, los guantes no son buenos, sobre todo porque sí él ha estado agarrando productos que están contaminados. Creemos que con el guante, pues ya le hicimos. Entonces el guante cuando te lo quitas tú mismo te lo contagias. Dice, hay gente que se quita el cubrebocas y luego el guante le hace así. Dice, es inevitable, Verónica, no estamos acostumbrados, no es su culpa. Número dos, el cubrebocas que traía no sirve. Está muy padre, muy bonito, un diseño increíble, pero los cubrebocas de tela no están sirviendo y son carísimos además, dice, entonces son cubrebocas. Pues, ¿por qué crees que ningún médico le has visto un cubrebocas de esa naturaleza y mucho menos acá con Frida Kahlo y unas flores? O sea, no. O sea, esos no funcionan. Doble tela, algodón, lavable, dice,
Es como si te pusieras una tela, eso no funciona. Dice, y entonces, en todo caso, es para que él cuando habla, dice, si tú tuvieras la cantidad de saliva que escupes cuando estás hablando, te espantarías. Y yo así, bueno, y me dijo, ¿traías mascarilla? Y yo, pues el cubrebocas. Dice, no, la máscara. No. Dice, ¿tú sabes que a través de tus ojos entra parte de la saliva que él escupió? Bueno, yo, o sea, yo ya me empezaba a sentir peor. O sea, era así de, chale. Me dice, y si él ya, no, 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 de verdad no tienes una idea, era así de, puta, no manches. Entonces, hablando todas las casas hogar, así como de, che, no, ya valimos coche. Ya mira, Carlos. Sí, ya sé, pero yo decía, o sea, yo decía así de Dios mío, no, por favor, porque donde se haya ido una caja contaminada a una casa hogar, puta, ya todos se No me voy a pasar el contagiaron. virus de la computadora. Pues ahí me tienen hablándoles por teléfono de por favor rocíen con cloro al 10%, hagan su solución. Y me dijeron, no, no se preocupe, ya lo hicimos, las cajas las dejamos en el sol. Dije, bueno, pues a lo mejor se me han echado a perder, pero de COVID no les va a pasar. No, de verdad estuve 2 semanas en mi casa bien feo, nunca tuve temperatura. Jasco. ¿Tianguis Jasco? Tiendas ¿Tianguis Jasco. Y de hecho después él me dijo, mándelos a Jasco. Y yo dije, no, porque en Jasco salieron varios enfermos después. No, Yo fue una trabajé, locura. O sea, yo estuve que me quería morir, de verdad era así de, porque aparte yo todos los días entrego comida a diferentes casas hogar. Entonces, el no poder salir era así de Dios de mi vida. O sea, y le hablaba a al director y le decía, me siento muy bien, todo va bien. Hoy me tomé la temperatura y me decía, muy bien, señora Verónica, quédese en casa. Yo decía, es que ya quiero regresar. No, que señora Verónica, quédese en casa por el bien de todos. Piense en su familia. Yo decía, pues, ¿cuál familia? Si aquí nada más está mi marido y yo, y él ya se fue a trabajar, no tiene nada. No me dejó regresar. Entonces, te digo que para entregar, yo entrego con no guantes, porque los guantes de plástico, él me dijo, no, perdemos la noción de todo lo que es mejor lavarse las manos. Si todo se solucionaría si nos laváramos las manos. Pero sí estuvo bien feo. Ese día sí me empecé a sentir mal, de verdad. Me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler la garganta. Obviamente, No se sugestionó, profe. sí, me estaba sugestionando. Y déjenme decirle una cosa, yo no me acordaba, ese día yo había mandado mi auto al taller, entonces me salí de Nicoya y me salí al sol. Y de repente fue así de en la torre, ¿y cómo voy a regresar a mi casa? O sea, no le puedo decir a nadie que me dé un raite, porque pues obviamente soy la pestada, ¿no? Entonces decía, ¿y ahora qué voy a regresar? Entonces le hablé a mi esposo y mi esposo acababa de entrar un día antes acaba de entrar a un trabajo. Entonces no me contestó y yo así de Uber, no fue, pues, está hasta el aeropuerto. O sea, nadie va hasta allá. Y yo así de, obviamente estuve mucho tiempo en el sol, como unos 30 minutos. Pues claro que ya tenía temperatura. Entonces, no, estuvo bien feo. Y él estuvo 3 semanas fuera de circulación. 3 semanas fuera yo de estoy ahora circulación. todo el día en el sol y no tengo temperatura, no es cierto, no hay temperatura. ¿Qué? Yo estuve todo el día ahora en el sol y no me dio temperatura. Pura sugestión de usted, Pues maestra. ya sé, pero para que veas que la mente es bien poderosa. Yo trabajé en tiendas Jasco, pero cuando era distribuidora Rubio, que es el nombre del dueño. Sí, Rubio debe ser. Y es De hecho, cuando Trabajas en todos lados, Carlos. No, no, trabajas tú. pero sigue fueron, siendo él, ¿eh? La familia Rubio sigue siendo la dueña. fueron mis peores días de trabajo ¿Es de en mi vida. serio? ¿Es en serio? Fue Fíjate. mi época laboral más peor de mi vida trabajar ahí. Wow, no sabía. Y fíjate que yo les compro porque es de En los el, lugares que en más el barato legrero me del da. Rubio. ¿En serio? Fíjate Sí. que, bueno, a mí me da muy buen precio y me lleva las cosas hasta el aeropuerto, que también por eso yo lo elijo. Cuando fue esta Pues sí, época pero de... usted es su cliente, no su empleada. Ah, pues sí, soy su cliente y me contagiaron. Oigan, hoy va a estar con nosotros a las 6:30 Laura Sánchez. Ya, tus compañeros no están viendo lo que estás, ¿o sí te ven? Sí, vemos todo lo que está haciendo aquí, compañero. Ah, o sea, ustedes están viendo, ¿qué ven? Nunca les he preguntado qué ven. O sea, ¿me ven a mí o ven la pantalla donde están Sí, le todos? voy a mandar la pantalla. Dale un pantallazo y mándamelo. Bueno, entonces Laura me dijo que iba a estar con nosotros a las 6:30. Necesito que ya definan, no me han dicho quién va a ser los demás casos de las Pues auditorías. faltan nada más
que yo sepa, falta el equipo de Carlos y el de Cristian y Paola. Sí, pero Son acuérdense los únicos, que son los únicos por, dos que faltan. porque acuérdense de lo siguiente. Estoy abriendo el calendario para decirles. De hecho, ya subí esas actividades a Academic, si no mal recuerdo. Ya está que van a Sí. exponer es más, exponen de hoy en 8. Ay, no, Sí, les puse que exponen el 23, si no mal no, recuerdo. ay, no, no ¿Cierto? podemos. Les Está haciendo puse mucha que calor. exponen el 23 y que para el 21 entregan su ensayo. Y también ya les puse ahí. em, ¿Sí lo ven? Ay, yo, qué bueno, porque luego han de decir, ¿por qué se ríe la profe? Pues es que de Sí. todo lo que hace este hombre. Para el Que tienes jueves. cara de chiste, Carlos. Ahora me dijo payaso, maestra. No es cierto, yo nunca Ya nos dije. encontraremos en el salón, ya nos encontraremos en esa cara a cara. Qué bueno que todo se graba, fíjate, benditas clases Y de Pero lamentablemente ahorita no se está grabando nada. no hay evidencia ahora. Sí estoy Ahorita no grabando hay todo. evidencia todavía. Claro que sí, ya empecé a grabar desde No, que inicio. no, ahí dice y no No, se porque ve. no sale no Es está que es otro, el icono. la grabación es otra. Hay una forma de grabar a través de PowerSoft. Oh, grabación de incógnito. No, siempre lo hemos grabado así. Es más, lo que quieras, Carlos Alberto Estrada, que ya te estoy grabando. Entonces, jueves 23, es decir, de hoy en 8 exponen. ¿Alguien tiene alguna duda sobre su exposición? Según lo que tenían es que vamos a poner los puntos más importantes de nuestro caso, más aparte de los dos que nos va a decir usted, ¿no? No, te cuento, la ¿Cómo? exposición es la siguiente, cada quien tiene un tema diferente, cada quien Ajá. eligió un caso distinto, por eso nos tienen a Enron, por eso otros tienen, creo que nadie ha escogido WorldCom, pero bueno, cada quien tiene un caso, lo que tú vas a exponer es tu caso, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las consecuencias que se tuvieron, quiénes estuvieron como partícipes, es decir, qué casa consultora, porque hay muchas casas consultoras, pero a partir de ahí eran 5 y ahora se convirtieron en 4, que son si quieren yo de eso les voy a comentar ese jueves. Son las grandes empresas auditoras que existen en el mundo. De eso es lo que vas a exponer. Por eso nada más son 2 y se acabó. Entonces ya expones, pero la intención es que estés pendiente de lo que van a exponer el resto de tus Los compañeros, demás. porque hasta Y ese ya se va a día, hacer el ensayo. exactamente, hasta ese día tú no tienes a ciencia cierta, además de tu caso, cuál de otros 2 voy a decirte que tienes que incluir dentro de tu ensayo, ¿ok? Y el ensayo es Ok. individual. ¿Alguien tiene alguna duda? Ay, qué bueno te ves. ¿Qué estás comiendo, Karime? Ya te Tomando cachamos, Karime. ¿Agua de Tomando Jamaica? Jamaica. Ajá. Ya sé. Bueno, en lo que llega Laura, porque me dijo que iba a llegar con nosotros 6:30 porque tenía un montón de cosas que hacer. Les voy a poner la presentación y vamos a adelantar un poco en cuestión de cuáles son los diferentes pasos que existen en toda metodología de una auditoría. Las auditorías tienen diferentes metodologías y son 4 pasos, pero de manera específica Benjamin Franklin le agrega uno más, que es muy interesante porque ese es el seguimiento y una revisión constante. Ahorita les voy a compartir la presentación en lo que llega Laura. Ok. Hoy en la mañana estuve leyendo sus tareas, bueno, más bien la actividad que hicimos en clase de qué es lo que crees que es una auditoría. Creo que ahora se pueden dar cuenta que la auditoría es mucho más que temas administrativos y financieros. Abarca muchas más áreas. De hecho, lo vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que incluso tú puedes hacer una auditoría de la parte no solamente administrativa, sino del proceso? Y también ya vimos, ya deben de estar viendo. Un favor, si alguien está viendo que quiere entrar Laura, porque obviamente Laura como no tiene una cuenta de Scomex, no voy a ver en qué momento quiere entrar.
Entonces, bueno, estas son las 2 preguntas que respondieron. Quiero que cuando les ponga este tipo de preguntas, me contesten tal cual, así de manera coloquial. Ya vimos ayer un poco de los antecedentes históricos de lo que es la auditoría. Vimos que hay auditorías de control, de productividad, de organización, de servicio, de calidad. Por ejemplo, la de servicio no tiene nada que ver con temas financieros ni contables, y sin embargo se puede hacer una auditoría de calidad, de cambio, de aprendizaje y de toma de decisiones. Y jugamos el Kahoot, que ya les expliqué lo que es. Y vean, esos son los 4 puntos, apúntenlos por favor, porque son los que debemos de hacer dentro de una auditoría. Nosotros no vamos a realizar la auditoría porque no podemos estar ahí. Número 1 es la planeación. Antes de iniciar, incluso se hace una planeación en donde también se expone el tiempo que va a durar, las áreas que va a abarcar, la gente a la que hay que entrevistar, instrumentación o recopilación de información. Hay muchas formas de recopilar información. Una de ellas es, número 1, por ejemplo, solicitar un manual de procedimientos. Si es un tema, por ejemplo, de estructura, pues enséñame el organigrama, enséñame las descripciones de puestos, ¿no? Enséñame, por ejemplo, una evaluación de desempeño. ¿Cómo puedo saber que la gente está y sabe lo que tiene que hacer? Entonces, pues también entrevisto a los empleados y les pregunto, ¿tú sabes cuáles son tus funciones? ¿Sabes para qué se te contrató? ¿Sabes exactamente cuáles son los objetivos que tiene tu puesto en el día, en la semana, en el mes? ¿Se te gratifica más allá de ellos en el momento en que excedes, por ejemplo, la producción o excedes la reducción de la merma o cumples toda tu producción cumple con calidad? Ese es el número 2, instrumentación. ¿Qué otras cosas podemos solicitar en la instrumentación? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, desde el acta constitutiva, ¿eh? Ese es un documento valiosísimo desde donde viene y desde donde podemos incluir qué tipo de empresa es, quiénes son los socios, cómo se están dividiendo la empresa, con qué fin fueron creados. Por ejemplo, también en instrumentos, en recopilación de información, es decirle a la gente, ok, enséñame tu código de ética. No, pues no lo tengo. Y entonces obviamente eso sería después una recomendación de nuestro informe. Todo tipo de información. Por eso los auditores no solamente se dedican a leer, sino que también están durante mucho tiempo sentados dentro de las empresas, revisando todo ese tipo de información que les estoy diciendo. Claro, si es una auditoría administrativa única y exclusivamente para ver el desempeño y la productividad, pues por supuesto que le vas a decir, enséñame tus libros contables. Y ahí los tienes revisando y haciendo cuentas a ver si todo está en orden o no. Por ejemplo, cuando llega el IMSS a recursos humanos y caen de repente, ¿eh? Les dice, enséñame por favor el registro de tu nómina y dónde están todos los contratos de todos los que están dentro de tu nómina. Y está horas, días a veces sentados, pero mira, peinando cada documento. El auditor no solamente se va a dedicar a peinar documentos, también tiene la facultad para ir y ver el proceso, es decir, puede estar parado donde no estorbe, donde no esté interfiriendo en el tráfico del mismo proceso, observando. O sea, se puede parar en una línea de producción nada más para ver. Tiene la facultad para hacerlo. Seguramente lo hará después de que lea el proceso, porque va a ir a ver si lo que dice el papelito en el manual sucede en la realidad de la línea de producción. Por eso muchas veces el mystery shopper es, ok, no, ahí no me puedo parar porque obviamente lo que quiero comprobar es un servicio que posiblemente no puede estar descrito en su totalidad dentro de un manual porque estás hablando de un tema más cualitativo. Ah, pues voy y me paro y voy y compro y yo hago las veces de ese cliente tuyo para evaluar si realmente la calidad que tú estás diciendo que le vas a dar al cliente es real o no. ¿Ok? Todo eso entra dentro del punto 3, examen o evaluación. Ahí es donde, como ayer nos platicaban, a ver, dime la misión, visión y valores, y todos se quedan así de, eh.
A ver, dime cuáles son los objetivos de tu puesto. Por eso ven que las de RH luego están así de, a ver, otra vez dime la misión, porque es parte de esa evaluación. El auditor tiene la facultad de entrevistar a la gente que él quiera. Claro, todo esto se planea porque no la vas a sacar de la línea, pero en algún momento, en la mañana de ese día puede decir, pues yo quiero entrevistar hoy a Karime, quiero entrevistar a Faz y a Verónica. Ah, bueno, pues en su hora de comida sí, sin problema. O ellos tienen, le pueden decir, ok, de acuerdo, me voy a acercar a ellos para poner a alguien más en la línea y que obviamente no se pare la producción en lo que tú los entrevistas. Tienen esa facultad. Y finalmente, el cuarto punto es la presentación o informe. Estos son los 4 puntos que toda auditoría, independientemente de quién la haga, porque hay muchas casas consultoras, tiene que hacer. En esta presentación informe es donde viene justamente todo lo que se encontró. Y hay una serie de observaciones que obviamente el auditor hace en cuestión de lo que encontró, esas fallas que encontró. Hay algunas que son, de hecho, ahorita le vamos a preguntar a Laura porque no me acuerdo exactamente cuál es el término, pero para no hacerles el cuento muy largo, hay algunas que se pueden pasar, es decir, que es peccata minuta, que no es tan importante, no es tan urgente, sí es importante porque obviamente se busca que todo esté al 100%, pero a lo mejor yo no supe decir bien la misión, pero más o menos me la sé o tengo la idea. La intención es que me la sepa, me la sepa. Se hacen recomendaciones. Se hacen una serie de recomendaciones. Esas recomendaciones son, yo te recomiendo que esto lo resuelvas, no impacta tanto en el proceso o vas a obtener la certificación o vas a obtener una buena calificación en la auditoría, pero son puntos que deberías de solucionar en lo inmediato. Y hay otra serie de sugerencias que ya no son recomendaciones y por esas puedes tener, incluso te pueden no dar una certificación, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de certificaciones estrictas como es un ISO, como es un Lean Manufacturing. Ahorita nos va a platicar Laura porque ella se ha dedicado justamente de hecho, es parte de su área de experiencia, todo lo que es Lean y Manufacturing dentro de una empresa. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de cuáles son las 4 y qué se ve en cada uno de ellos? Esto no las voy a ir a profundidad, pero creo que eso nos viene muy bien, sobre todo para entender de inicio a fin cómo sucede una auditoría. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Cero. Por eso, en esta ocasión y sobre todo atravesando la pandemia por la que estamos, es complicado que vayamos a las empresas, ¿ya me entendieron? Porque número uno, o sea, planeación, se planea con el director general. Todas las auditorías se hacen con la máxima autoridad al interior de una empresa. De hecho, ellos son los que los contratan a los auditores. Obviamente, ellos son los que contratan a una empresa, más bien ellos son los que solicitan una certificación, llámese cual sea, y obviamente ellos son los que también pagan que venga un auditor. Cuesta mucho dinero la hora de un auditor. De hecho, estaba tratando de investigar más o menos cuánto, pero la verdad es que no hay quien quiera soltar la sopa. Entonces, la planeación se hace con el director general y con el mismo director general o el gerente general de la planta, o sea, la máxima autoridad, porque yo me he dado cuenta que aquí en Mexicali no hay direcciones al interior de una planta, son gerencias. Gerente de planta es como la máxima autoridad. Y es que incluso el que reporta muchas veces a su símil en el corporativo, que no está aquí, generalmente está en Estados Unidos. Entonces, la planeación es cuando él se dice, bueno, va a ser toda la planta, va a ser solamente un área, que es lo que ayer vimos, ¿se acuerdan? O sea, no forzosamente tiene que ser toda la empresa. Independientemente de ello, por eso nosotros no vamos a poder llevar este ejercicio de hacer una auditoría al interior de una compañía, aunque trabajemos en ella, porque además no podríamos ser juez y parte. Porque si en algún momento hay una parte del proceso que no esté bien o que no esté dando el 100 o que esté teniendo gaps, es decir, que nos esté quedando corto en la realización de la meta, pues posiblemente hasta sea un compa nuestro o nosotros mismos los que estemos no cumpliendo al 100% con el objetivo de nuestra función al interior de una compañía. Y obviamente, pues ahorita no nos van a prestar ninguna información. Los auditores tampoco sacan de las empresas los documentos.
Por eso ven que están ahí durante días, ¿no? Y que de hecho hasta les hacen un espacio. Yo trabajé en el periódico El Financiero hace muchísimos años, muchísimos años. Y yo me acuerdo que fuimos de los primeros periódicos que empezamos a ser mucho más críticos en aquel entonces, imagínense, ¿no? A la administración de Carlos Salinas de Gortari. Todo el tiempo tenemos ahí a los auditores de Hacienda y del IMSS para ver en qué momento nos atoraban, literal. Entonces ya hasta les tenían guardado una sala de juntas que nadie usaba, que sabíamos que en algún momento iban a caer y ahí estaban siempre, literal, ¿eh? Porque estaban buscando literal, cómo fregarnos. Entonces, por suerte, en aquel momento todo estaba en orden. Pero sí se le hizo mucho ruido en su momento a la administración de Salinas de Gortari a través de muchos de los columnistas del periódico El Financiero, al grado de que en aquel entonces, por ejemplo, la empresa que vendía papel para los periódicos, Pipsa, dejó de vendernos papel, ¿no? Entonces era así como de, pues no tengo cómo cerrarlos, cómo callarles la boca, pues ya sé, les voy a bloquear la venta de papel diciéndoles que no hay y pues ya con eso van a dejar de publicar. Por suerte encontramos una compañía canadiense que nos daba el mejor papel a un mejor precio, independientemente de que teníamos que esperar a que llegara en barco. Pero también ha sido la auditoría un método de presión, sí. Muchas empresas así lo tienen. Cuando una empresa también resulta un tanto incómoda, inmediatamente llegan auditores de Hacienda o del IMSS. Es como una constante, ¿no? O sea, para ver qué encuentro al interior de esta empresa porque me está haciendo ruido en algún momento. Sobre todo en medios de comunicación, eso solía ser muy normal. Y pues ya estábamos acostumbrados, les dejábamos ahí su espacio. No podían sacar documentos porque son propiedad de la empresa. Pero ellos podían permanecer ahí el tiempo que quisieran, analizando lo que se les daba la gana. Y había veces que sabíamos que nada más estaban ahí por mala onda. El martes les voy a grabar la clase para que vean cuál es el perfil del auditor. Les cuento otra anécdota. Cuando yo trabajé en una empresa de consultoría de recursos humanos, nosotros hacíamos un ranking para la revista Expansión que se llamaba Las mejores empresas para trabajar. Siempre teníamos de auditora PricewaterhouseCoopers, que es uno de los más grandes, son de los famosos Big Four. Siempre mandaban a un auditor distinto para que no genere empatía contigo, para que no termines haciendo migas con él, para que no generes un vínculo emocional. Entonces siempre mandaban a un auditor. Cada año hacíamos este ranking y cada año nos mandaban a un auditor nuevo. Y sí era bastante ríspida la relación al principio, ¿no? O sea, nos veía como con mucha desconfianza. Luego les voy a contar cuál es el proceso que nosotros hacíamos y cómo nos lo auditaban ellos y cómo teníamos que entregar la información, porque también hay un cómo entregar información para hacerlo sobre todo mucho más expedito. Pero sí es un perfil distinto, es un perfil muy analítico y sí generalmente buscan no generar ningún tipo de vínculo emocional con la empresa que están auditando. Y tiene que ver, ¿no? O sea, porque finalmente dices, bueno, está bien, se las voy a dejar pasar. Aquí no, aquí era bastante complicado. ¿Alguna duda? Ahora entienden también por qué no podemos ir a las empresas y hacer una auditoría, aunque sea una auditoría menor, simplemente por hacer el ejercicio. Maestra, yo estaba leyendo las preguntas que usted dijo. Ujú. Y pues unas sí se pueden contestar, unas hasta uno puede saber como empleado las respuestas, pero hay unas que sí de plano nos van a decir quítate que ahí te voy. Lo Entonces sé, está muy extenso el cuestionario. ya Y sé. otra, en mi empresa hace como 3 días acaban de intentar, tienen amenazas de secuestro tanto el Ah, director de operaciones como el director administrativo, así que olvídese no. ahorita que me quieran pasar información. ¿Qué empresa es? No le digo porque luego si me quiere secuestrar. Aquí hay muchos oyentes y luego la está grabando. Que puedes dar es lástima. Ya me dio miedo. Ay, no. Todo el mundo nos vigila. Se llama Consorcio Ambiental. Consorcio Ambiental. Nos dedicamos, allá está para su rumbo, para Panicoya también, para allá quedo yo. Consorcio Ambiental. ¿No es de Saizar? ¿De Ángel Saizar? No, ya ve, me está sacando información, ¿no? Ya Así sé que es, empiezan. espérate, ¿es de los de Fábrica de Papel San Francisco? ¿Es de Mario García?
No. Les hacemos trabajo a ellos y ellos tienen una como competencia de nosotros que es para hacer Ah, estudios de claro. medio ambiente y Ellos tienen, geología. no, ellos tienen Mexicali Ambiental, ¿no? Oigan, sacando más información, son socios de Mexicali Ambiental, tienen Ah, acciones. ya. ¿Quién es el No son quién? dueños de acciones porque pues, están en el mismo rubro, ¿no? Sí, ¿y cómo se llaman? Ya, suelta la sopa, Carlos Son Alberto. son los Sandoval. Ay, esos no Tienen los alta confinamiento industrial, tienen Omega, tienen acciones en Mexicali Ambiental y Consorcio Ambiental. ¿Tienen arca con tal? ATSA, Ah, confinamiento. ya. Pensé que era arca con tal. Es Arca con tal es el, Coca-Cola. Bueno, es el sí, embotellador. es el, es el confinamiento de desechos industriales que está ya Sí. yendo para Tijuana. Déjenme escribirle a Laura porque me extraña que no se haya conectado. ¿Ya me leyó? Miren, les voy a decir algo, es cierto, la verdad es que muchas empresas no suelen responder este tipo de cuestionarios porque si vieron la parte financiera, todo lo que pregunta, ¿no? Sí, al O final sea, casi todo. sí, pues sí, pero es casi, o sea, esa auditoría es prácticamente que quedes en cueros y que te vean todo, porque te pregunta cuántos son tus ingresos, tus egresos, cuánto gastas en nómina, cuánto tienes de utilidad, o sea, sí, claro que sí. Y fíjate que no sabía que aquí, de hecho, Mexicali me parecía una ciudad bastante tranquila en ese sentido. La Ciudad de México es bien complicada para eso, de verdad es súper complicada en temas incluso a veces ni siquiera puedes saber en qué edificio corporativo está el director general, precisamente por temas de seguridad. Pero es que allá están todos los jefes de los corporativos, pues aquí no, aquí somos puras sucursales pichurrientas. Aquí hay mucha gente con mucho dinero. Sí, ahí todos los de San Pedro y los que viven en Caléxico y en La Joya, en San Diego. Pues aquí vive el dueño de fábrica de papel San Francisco. Pero pues él empezó aquí, hizo una empresa Vive en de San cero, Pedro, pero no importa, se echa tacos. Yo sé en dónde se echa sus tacos y sus chelas. Y los de ya Saori ven, también. pues ya ve, empezaron aquí con sus fabriquitas de cero, entonces sí, hay varios como dices tú. Sí, claro que sí. Bueno, hasta hace unos años también aquí están los Pérez Román. Bueno, siguen siendo Urbis, ¿no? Pero tuvieron, pues no hasta lo criticaron de ¿cómo se le llama el Palacio Blanco? La Walmart que está dentro de San Pedro, que es la casa de Netza. Los dueños de Urbi. Ya se está conectando Laura. No, más tiene uno dinero aquí lo critican. No, es que construyó ese monumento, esa casa monumental, que es una de las más grandes de San Pedro, justo cuando Urbi estaba en el peor momento, cuando estaban despidiendo gente a diestra y siniestra. Sí, Ese pues fue el de hecho problema. Urbi tronó literal, nomás que ahí se ha ido manteniendo ahí. Y el asunto fue que Netza seguía construyendo ese caserón marca No Me Humilles, justo cuando estaban despidiendo, pero por cientos a las personas. Es en serio, ¿eh? O sea, cada semana salían como 100. Eso, ahí está Lourdes, Laura. Vamos a ver. Hola, hola. Laurita, Hola, ¿cómo están? qué ¿Ahí me gusto ven? verte. Sí te veo. ¿Cómo estás? Qué bueno, Buenas pues tardes. aquí miran, todavía en la oficina, una disculpa, pero aquí andamos y no me pude conectar por la computadora, así que pues bueno, aquí estamos, ya saben, con la tecnología todo lo que da. No, hombre, te lo agradezco muchísimo. Te presento a mi grupo de séptimo, el ADE vespertino. Ellos estudian martes, miércoles y jueves de 6 a 10 de la noche. Esta es una clase de taller de auditoría de Escomex.
Y obviamente a mi grupo le dije, yo sé quién nos va a decir todo lo que sucede en la parte de las auditorías, porque le ha tocado vivirlas en diferentes empresas. Les presento a Laura, les voy a decir quién es Laura. Laura Sánchez, además de que es una extraordinaria mujer a la que yo quiero y admiro profundamente, porque es la verdad, ella es entrenador certificado. Fíjense que yo la conocí en una maquila ya hace algunos años, pero además de todo el expertise que ella tiene desde la parte de recursos humanos, no solamente se ha quedado en la parte de recursos humanos con una alta especialidad en team building, por ejemplo, que también es otro de los temas que ella domina, además de Six Sigma, manufacturing, que también lo estábamos platicando hace rato, management y obviamente lean manufacturing. Todos estos de Six Sigma y lean manufacturing son una serie de certificaciones que muchas maquilas deben de tener. Además de eso, Laura ella es instructor por competencias ante la Secretaría de Educación Pública y también ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está enfocada en ser facilitador, obviamente bajo el modelo de competencias UC México. Por si fuera poco, Laura desde hace unos años decidió emprender y ella se fue a certificar como coach y speaker de una persona que todavía, gracias a Dios, vive y que se llama John Maxwell. Sí, porque son de los líderes que todavía tenemos la fortuna de saber que existen, que están, que siguen siendo productivos y sobre todo que tienen una escuela que ha trascendido las fronteras y que ayuda en muchísimos niveles a no solamente a los directores, sino también a la gente común y corriente para tener mucho más claridad en su vida. Y obviamente al tener claridad en tu vida, pues es mucho más sencillo que sepas hacia dónde quieres ir, no solamente como jefe o gerente, coordinador, sino como persona, como ser humano porque hay algo en lo que Laura y yo coincidimos, que al final somos seres humanos y le podemos hacer la vida completamente diferente a una persona cuando nosotros tenemos una instrucción de cómo liderar, ¿no? Entonces, pues ella es Laura Sánchez, aparte es una muy gran amiga a la que quiero muchísimo y nunca había tenido la oportunidad de platicar con ella de estos temas, así como lo vamos a hacer ahora a nivel grupo. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Quiero siempre, como dicen, resumir quién es Laura Sánchez. Yo les digo, soy una apasionada por el crecimiento y desarrollo de las personas, tanto mío como de la gente que me rodea. Así que así me pueden ahora sí que catalogar como esta apasionada por tu mejora y mi mejora. Así que pues adelante. Pues tú dime, Vero, ¿quieres que yo empiece a dar el tema? ¿Tienen algunas preguntas ya estructuradas? Yo te puedo ir preguntando si quieres y nos cuentas. ¿Cómo se vive una auditoría desde el área de recursos humanos? Por ejemplo, cuando llega, vamos a hablar de la auditoría interna. Okay. ¿Por qué sucede una auditoría interna antes de recibir un auditor externo? ¿Y en qué área se da? ¿Cuál es el grado de dificultad? Y sobre todo, ¿cuál es el aprendizaje para el equipo que está haciendo, número uno, auditor y para el área que se va a auditar? Claro. Pues mira, definitivamente las auditorías se generan y se hacen para tener un orden, para tener precisamente un estándar, como se le llama a lo que son, por ejemplo, un ISO 9000, que son estándares que la empresa requiere para poder hacer la venta de productos. Por lo tanto, es un valor agregado que la empresa da para poder garantizar que todos los procesos están dentro precisamente de este estándar, de una instrucción de trabajo o de un procedimiento que te va a llevar a que las cosas se hagan pues bien, independientemente de las personas que lleguen a la organización. Desde ese punto de vista, pues regularmente el departamento de calidad es aquel que coordina estas auditorías internas a través de ciertos modelos, ya sea que lo hagan por tiempo, o sea, cada mes se va a auditar algo diferente o cada 3 meses se va a auditar algo o cada 6 meses, pero no debe pasar de 6 meses para garantizar nuevamente la estandarización de las actividades que se están haciendo en cada área.
En recursos humanos, definitivamente nosotros sí generamos varios procedimientos y varias instrucciones de trabajo que van enfocados a satisfacer los diferentes estándares a nivel, ya sea pues nacionales, internacionales, en materia de calidad. Nosotros, por ejemplo, en el área de recursos humanos, sí tenemos un checklist y obviamente en base a ese checklist nosotros vamos revisando previamente que estamos cumpliendo con cada una de las indicaciones que debemos de cumplir. Si por alguna razón nosotros no cumplimos de manera interna, pues obviamente tenemos la oportunidad de corregirnos. Y como dices, el grado de dificultad, pues se puede decir que es menor en el sentido de que si tú realmente sigues los procedimientos establecidos, pues no tienes por qué tener, como dicen, pues un gran problema o que la dificultad de cumplir con esta auditoría sea difícil. Sin embargo, sí hay ciertos estándares, sobre todo les digo de calidad, como esto que hablo de un ISO, o ya cuando hablas de un ISO particular a cada una de la industria en la cual trabajas. Por ejemplo, he estado en la industria electrónica, tiene su estándar de calidad. He estado en la industria automotriz, tiene su propio estándar de calidad, la industria aeroespacial e incluso la industria médica. Entonces, cada industria tiene estándares diferentes y dependiendo el grado de complejidad del producto, y más si estamos hablando de que entran vidas, como el caso del estándar médico, pues obviamente el grado de complejidad se va haciendo un poquito mayor. Sin embargo, no debemos de perder de vista que esto nos ayuda, porque decías, ¿para qué sirve? Pues realmente también sirve para que tú sepas, te digo, en dónde estás, y yo siempre he dicho que nos sirve para la mejora continua, para ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que dice el estándar, en dónde te quieres medir, si quieres hacer así como lo más poquito o quieres todavía como sobrepasar la varita y a lo mejor hacer algo más que obviamente pues repercuta directamente otra vez en la calidad de tu producto para que siga siendo competitivo. No sé si hasta aquí vamos bien y Perfecto. adelante con más. Sí, perfecto. Lo que me llama la atención, entonces, el área de calidad, digamos, es el gran líder que detona estas auditorías de manera constante. Es correcto. Recursos humanos, ¿qué papel juega desde el punto de vista del talento y de la culturización, si se le puede dar este nombre, a la gente en cuanto a debes de saber la misión, visión, valores de esta empresa, debes de conocer cuáles son tus funciones, qué es lo que esperamos de ti, cuál es el grado de calidad que tú de manera específica le imprimes al pedacito del proceso en el cual estás participando? Cuéntame. Muy bien, pues miren, todo inicia con lo que viene siendo el estándar precisamente de competencias, o sea, el estándar que venga, vamos a suponer que es un ISO, que es el estándar así como digamos como más básico, sí, que todo el mundo yo creo que conoce o lo han escuchado, el ISO 9000, que aplica para la mayoría de los procesos, independientemente que no estamos hablando de una especializada, como ahorita comentaba, ¿no? Ya de una médica, una electrónica, pero el ISO 9000 es así como lo genérico. El ISO 9000 sí te da ciertas, vamos a decirle, responsabilidades a recursos humanos, como es, número uno, lo que es la concientización precisamente de la calidad en la gente. Entonces nosotros debemos de estar bien al pendiente en conjunto con el área de calidad de que, por ejemplo, tu inducción, porque es importante tener un proceso de inducción, porque es importante que ese proceso de inducción cumpla con ciertos parámetros, como tú ahorita bien lo dijiste, cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa. No necesariamente, les voy a ser bien honesta, los valores van a ser parte de un estándar, pero sí lo que viene siendo la misión de calidad, o como le llaman acá, una statement, ¿no? O una parte de lo que la empresa defina como calidad, ¿sí? Y esa misión o ese statement de calidad, pues obviamente te debe de dar esta concientización de la gente. Entonces, regularmente, pues en la parte de inducción es donde tú empiezas a tocar estas partes, de decir, esta es la misión, esta es la visión, este es el statement o esta es la, vamos a poner también la misión de calidad de la empresa,
y precisamente cuál es ese papel que tú como empleado generas o vas a apoyar a que esta misión y visión se vaya a cumplir. Regularmente, te digo, lo hacemos en conjunto, obviamente a través de esta capacitación, y posteriormente sí se les da ciertos detalles en específico, como por ejemplo lo que hablábamos de seguir las instrucciones y los procedimientos establecidos en todas las áreas. Y eso es lo que te va a llevar a que tú puedas hacer la cultura, porque hablamos que la cultura pues es la suma o el cúmulo de comportamientos, la suma y el cúmulo precisamente de la conducta de la persona en determinada parte. Entonces, si nosotros le decimos cuáles son esos procedimientos y cuáles son esas instrucciones, pues la gente va a tener que conducirse, ¿verdad? De tal manera que los cumpla. Y ahí es donde viene la cultura. Hay culturas que están orientadas hacia las tareas y hay culturas que están orientadas hacia la gente. Hay culturas que tienen las dos cosas, ¿verdad? Que están equilibrados, que son los famosos Great Place to Work, que se orientan al resultado y se orientan también a las personas. Pero de ahí vendría una cultura que Recursos Humanos está implementando con la conciencia de calidad. O sea que debemos de buscar la calidad primero que nada más la cantidad. De nada sirve producir si no lo hacemos con la calidad requerida. Y eso debe ser parte de tu cultura. Entonces, desde ahí, pues Recursos Humanos sí influye en la toma de decisión para qué entrenamientos le debes de dar a la gente para lograr esta conciencia, ¿sí? Tú comentabas también algo importante, que es la cuestión del talento. Cada estándar de calidad, en este caso vamos a hablar otra vez del ISO, que es lo más fácil. El ISO tiene un apartado muy específico, que si la memoria no me falla es el punto número 18, que te habla específicamente que las personas deben de ser competentes para hacer su trabajo. Y regularmente ese punto es el que nos toca a Recursos Humanos. Nosotros tomamos el punto 18 del estándar, que habla de competencia de un trabajador para hacer su trabajo, y prácticamente eso es lo que nos auditan a nosotros para verificar que tenemos a la gente correcta en el puesto correcto. Y de ahí se deslinda precisamente lo que es una descripción de puesto, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir al momento de reclutar a una persona, y obviamente su plan de capacitación y desarrollo, que va a ser válido para poder nosotros tener la evidencia de que esa persona es competente. Entonces, fíjense cómo un solo punto desglosa lo que hacemos en Recursos Humanos, que es reclutamiento, selección en base a esa descripción de puesto, después la inducción para hacer tanto la conciencia de calidad como todo lo que envuelve la cultura. Número 4, lo que es su plan de crecimiento y desarrollo en la empresa, que se deslinda de acuerdo a lo que la persona debe de saber y de conocer para ser competente en su puesto, qué procedimientos e instrucciones de trabajo debe de saber y conocer para aplicarlos. Y por último, lo que es una evaluación de desempeño, donde nos indique que esa persona realmente hace lo que dice que debe de hacer. Y obviamente nosotros tener esa evidencia para que cuando llegue el auditor nos diga, a ver, muéstrame un expediente de un empleado que contenga estos puntos. Y nosotros poder sacar el expediente, abrirlo y que cumpla con todas y cada una de estas cosas, sin demeritar que debemos de tener la evidencia, me equivoqué de palabra, debemos de tener la evidencia, que obviamente no nada más son palabras. Si la persona pone en el currículum, por ejemplo, ahorita que hablábamos, certificación de Green Belt, tomado en tal parte, en tal persona, tal fecha, ¿qué debemos demostrar? Pues obviamente una constancia que justifique y que sea la evidencia de lo que la persona tiene en su currículum. Si nosotros decimos que le dimos una capacitación de la inducción, pues debemos de tener una evidencia, que es la hoja de que asistió al curso, de que tomó la inducción. Entonces, todo eso es lo que va constituyendo la auditoría como tal, donde tú vas mostrando la evidencia de lo que el auditor te va pidiendo.
¿Se preparan, por ejemplo, para una auditoría del IMSS o de repente llegan así de buenas tardes, ya estoy aquí, quiero hablar con Laura Sánchez? Bueno, ahí ya estamos hablando de otra auditoría, que en este caso, como bien lo mencionas, la auditoría del IMSS. Fíjate que el IMSS tiene dos mecanismos diferentes o dos mecanismos personales. Uno es que tú como empresa puedes hacer una autoauditoría y tú solicitar al IMSS, decirle, mira, voy a meter este documento que se llama una autodeterminación de cédulas, donde yo me estoy auditando de acuerdo a mis propios auditores internos y yo le llevo la información, ¿sí?, al seguro, donde viene todos los detalles de toda la gente que estuvo conmigo, todos los salarios que di de alta, y yo le presento mis carpetas, ¿no? Mis copias o mis archivos, a veces te lo piden en USB, y le dices, aquí está todo lo que el seguro sabe que debo de cumplir. La segunda parte es que regularmente el seguro lo maneja, no tanto le llaman auditoría, sino le llaman requerimientos, ¿sí? Entonces, cuando el IMSS detecta que hay una diferencia, por ejemplo, entre las altas que nosotros reportamos en el SUA, ¿verdad? A través de las altas que damos de todas las personas que llegan a la planta y la base de datos que el IMSS tiene, ya sea porque le salió diferente, sí, a lo mejor yo di de alta a 2 y resulta que me equivoqué, era la misma persona, y di de baja a 1, porque no me percaté que lo di doble. Y cuando llega el Seguro Social dicen, canijo, yo aquí tengo que diste alta 21 y tú nomás me estás reportando 20. Entonces, cuando ellos ven una diferencia, ellos te mandan un requerimiento, pero ellos llegan normalito, te tocan la puerta, lo firma quien esté en recepción, ¿sí? Si yo no estoy, lo dejan y te dan N número de días para que tú presentes la evidencia de esas diferencias. Las diferencias no nada más pueden ser en altas a seguro, puede ser en que disten a mejor un salario diferente al que ellos tienen, puede ser que ellos no les cuadra el pago que hiciste, por ejemplo, no sé, de algún impuesto específico que ellos tengan, algún rubro, ¿sí? Sobre todo en la parte de ausentismo es donde tenemos más conflicto con el IMSS, donde para nosotros 8 días, en este caso cuando llega a 9 días, no debemos de pagar ciertos rubros a IMSS. Y a veces nosotros tenemos la facultad de disminuir esas cantidades de lo que es la cédula de pago. ¿Y qué sucede? Para el IMSS dice, no, tú págame todo. A mí no me importan esas diferencias de la gente que se ausentó. Entonces te llega ese requerimiento y nuevamente tu patrón tienes la obligación de desglosar y de definir y decirle, no, mira, espérame tantito. Aquí están las hojas de raya, aquí está donde el empleado firmó, aquí está donde el empleado vino y se dio de baja y el empleado no vino. Por lo tanto, yo no te estoy pagando esos 9 días porque tú dices en tu ley del IMSS que cuando son más de 8 días, yo no tengo la responsabilidad, patrón, de pagar estos rubros del empleado. Entonces se hace toda una cartita, se le anexa la evidencia y entonces se entrega para que ellos nos borren de la lista negra. ¿Sí Pero quedó claro hasta sí, ahí? claro. O sea, pero más bien es una serie de requerimientos que te van solicitando y tú, digamos, que armas los expedientes y los vas entregando. Es correcto, tienes cierto tiempo, muchas veces ellos mismos regresan y te dicen, ¿sabes qué? Tienes 72 horas para hacer esto y por tanto ellos regresan, ¿sí? En ese tiempo y nos dicen, ¿sabes qué? Regreso en 3 días y aquí me lo vas a pasar. Y ellos mismos vienen, regresan, les damos los documentos, nos firman de recibido y se van. Otras veces tú lo tienes que armar y como bien dices, tú lo tienes que llevar a la oficina central o nos dan algún correo donde nosotros escaneamos todo, se los mandamos, ellos lo revisan y ya nos liberan, ¿sí? Cuéntanos ahora cómo es una auditoría, por ejemplo, me dices que ISO es de las más sencillas. ¿Cuál sería una compleja y por qué? Bueno, en base a mi experiencia, yo creo que pudiera ser la médica, ¿sí? La industria médica tiene diferentes niveles de auditoría de calidad. Se divide en 3, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 3 básicamente es cuando tú haces un producto que va directamente dentro de tu cuerpo,
Invasivo ¿sí? se le conoce, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, un catéter, ¿sí? Entonces, dependiendo del producto que hagas, se hace esta categorización dentro de lo que es un sistema de calidad. Y como bien dices, cuando es el grado 3, pues es la auditoría más difícil, porque como recursos humanos debemos de tener todo un sistema, ¿sí? Muy, pero muy robusto, sobre todo de capacitación y desarrollo. Lo que se conoce mucho hoy en día como certificación de operadores, certificación de personas que están trabajando en ciertas operaciones críticas, que obviamente si estamos hablando, por ejemplo, de una máquina de inyección de plástico, que es el que va a generar este catéter y que debe de tener ciertas características, pues no se le puede pasar ni una milésima de milésima, porque eso puede hacer que ese catéter no salga con la especificación requerida, y al momento que el doctor lo esté usando para ti, pues puede provocar un problema en ti, ¿sí? O sea, en la persona que lo está usando. Por lo tanto, este programa de capacitación y desarrollo robusto, pues sí implica tener realmente un listado muy grande, ¿verdad? De cuáles son todas las cosas para tú poder decir que esa persona otra vez es competente para hacer el trabajo por el cual fue contratado. Y muchas veces se les da el famoso sellito, ¿verdad? Un sello a cada uno de estos empleados cuando van terminando esta capacitación, donde se busca la rastreabilidad del producto, donde la gente, si en caso que llegara a haber un problema, porque acuérdense que aquí nuevamente estamos hablando de personas, de vidas humanas. Si esa válvula, si ese catéter no sirve y se identifica, vas a cárcel a ese grado. Y si se rastrea que se hizo en Mexicali, en tal empresa, con tal persona, en el 2000, y la persona ahorita está en 2010 y ya no trabaja ahí, y se detecta quién es la persona que lo hizo y tenía su sellito, y según esto estaba capacitado, pero se demuestra que se perdió una vida, hay demandas, ¿sí? Hay demandas y puede perderse la cárcel. Son demandas pues millonarias al estilo Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el trabajo que nosotros como recursos humanos hacemos en conjunto con calidad, porque en la empresa donde me tocó trabajar, exactamente la médica, lo hacíamos entre los dos. O sea, había instructores certificados que capacitaban a la gente, pero no dependían de recursos humanos, sino dependían 100% del área de calidad. Los que otorgaban los sellos no eran recursos humanos, era calidad. Pero ¿qué era lo que yo revisaba? Pues que vamos a ponerle la matriz de cursos, de entrenamientos y de procedimientos, pues fueran de acuerdo a las competencias de las descripciones de puesto de cada gente. Entonces yo manejaba esa parte, pero yo se la pasaba a calidad, y en conjunto calidad realmente era el que entrenaba, era el que certificaba, era el que otorgaba el sello y era el que le daba el seguimiento a que la gente que estuviera en su función realmente tuviera vamos a ponerle la autoridad, así se le llama, la autoridad para poder hacer su trabajo. Y sí había situaciones donde si la persona cometía un error o no hacía lo que se supone que debía de hacer, pues otra vez se hacía el reporte de incidencia y vuelve a entrar la parte de recursos humanos, ¿sí? Nosotros auditábamos, por decirlo como dicen ustedes de alguna manera, el hecho de que se cumplieran con las expectativas de ese puesto desde competencia. Y si no se daba, la persona no lo hacía, podía incurrir obviamente en amonestación, podía ocurrir en una suspensión laboral, o sea, ya en términos también de la Ley Federal del Trabajo, relaciones laborales, incluso el despido justificado por no poner cuidado y esmero en generar la calidad para lo cual la persona pues fue entrenada. Y fue contratada, ¿sí? ¿No? Exactamente. Entonces fue contratada, pero fue entrenada. Si yo puedo demostrar que esa persona fue entrenada y aún así hizo las cosas mal, en ese momento la persona puede perder el trabajo. Y sí me ha tocado, desgraciadamente, de hecho, lo voy a decir, pero hace 3 semanas, si la memoria no me falla, 3 lunes, tuve que despedir a una persona aquí localmente
precisamente porque hizo todo un día de producción y resulta que no usó una herramienta que se necesita para verificar su producto, ¿sí? Lo pasó y cuando se fue a calidad resulta que se le rechazó todo el lote. ¿Por qué? Nada más por no usar y a la hora que ¿estabas capacitado? Sí. ¿Sabías que lo tenías que hacer? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Se me olvidó. Entonces el hecho de decir se me olvidó, o sea, no hiciste no seguiste tu instrucción de trabajo, no hiciste lo que se te entrenó para hacer, por lo tanto, la persona perdió el trabajo, obviamente, como les digo, un despido justificado en base a falta de cuidado y esmero en el trabajo al que fue, como dices, contratado, pero yo digo entrenado, porque si la persona me hubiera dicho, es que a mí no me entrenaron para hacer eso, no sabía que tenía que pasar esa herramienta para verificar tal dimensión, se hubiera salvado. Y obviamente me hubiera ido al jefe inmediato. Jefe inmediato, ¿cómo pusiste a una persona que no sabe hacer el trabajo? Porque tenemos un sistema de calidad, entonces, ¿cómo le permitiste que estuviera ahí? Entonces, ¿quién se hubiera ido? El jefe inmediato. Seguramente exacto. O la guía de el línea, líder, ¿no? Sí, el líder es correcto, o el supervisor, dependiendo quién haya dado la instrucción de que esa persona se pusiera ahí. ¿Sí? Entonces sí podemos llegar a perder nuestro trabajo por no hacer o no seguir los procedimientos establecidos. Y por eso es tan, como tú dijiste, el estándar más difícil para mí que se me ha hecho ha sido el médico. ¿Sí? En el médico, la verdad, sí ha habido problemas. No me tocó en la empresa donde yo estaba, pero nos pusieron ejemplos cuando nos dieron este curso precisamente de concientización de la calidad, donde sí hay empresas que han perdido, como les decía, demandas enormes, sobre todo en Estados Unidos, por no mandar el producto como debemos de mandarlo. Y si ocasiona un daño a la persona, olvídense. Sí, ya me imagino, porque estás hablando de vidas. Y, por ejemplo, en este caso, todo lo que me estás contando es recursos humanos y calidad trabajando al interior. Ahora dime, ¿quién llega? ¿Cómo llega el auditor? ¿Es un externo? ¿Quién lo recibe? ¿Cuánto tiempo está? ¿Qué hace? ¿Qué hace al interior? O sea, ¿qué te pide? ¿Qué llena? ¿Qué cédulas va haciendo? ¿Cómo te entrega el informe? ¿Cuánto tiempo tienes? Por ejemplo, acabas de mencionar algo que me parece interesante. Hay una serie de sugerencias. En caso de que no las tengas, que tienes oportunidad de, ¿no? Que estás hablando de incidencias. Bueno, en este caso, calidad siempre hace una junta previa donde notifica a todas las cabezas de departamento precisamente la agenda del auditor. El auditor te debe de enviar a ti una agenda previa dependiendo los días que el auditor defina el tamaño y obviamente organización. Me ha tocado de 3 hasta 5 días, o sea, 3 días completos de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, y me ha tocado también de 5 días de lunes a viernes y en diferentes turnos. Regularmente, pues el auditor también, dependiendo los puntos que venga a checar, pues va a ser si ocupa todos los turnos o nada más un turno. Y en base a esa información, a esa agenda, pues es cuando nos dice, ¿saben qué? Los ocupo al inicio de la auditoría, cuando vamos a aperturar, los inicio cuando ya les toque su pedacito, tal día, tal hora, tienen que estar presentes, y al cierre de la auditoría. En este caso, una vez que llega el auditor, regularmente, pues si tú estás hablando ya de una certificación, te digo, externa, como esto que te digo, un ISO o ya uno específico, pues obviamente sí es externo, porque debe ser una casa certificadora que tenga la autorización para entregarte, obviamente, pues el sello o el diploma de lo que te esté certificando, ¿no? Entonces, si se inicia la auditoría, vamos a suponer que sea de 3 días, el lunes a las 8, regularmente calidad obviamente lo recibe, es el primer contacto, llegamos, en este caso los gerentes o las personas que deban estar, una media hora donde se presentan, nos dice de qué se trata, cómo se va a llevar la auditoría. Posteriormente, pues ya empieza él con lo que viene siendo, o ella, lo que es el proceso de auditoría con cada uno de los elementos, así se le llama, elementos de auditoría, que les
digo que cada esquema es diferente. Hay estándares que tienen pocos elementos, hay estándares que tienen muchos elementos. Entonces, dependiendo del enfoque, pues ya se va viendo cada elemento. Perdón que te interrumpa. ¿Cuántos ¿sí? son los menos? ¿Cuántos son los más? Híjole, ahí sí te la debo, pero no lo traigo en mente, pero nuevamente si la memoria no me falla, yo creo que el menor que debe ser ISO debe traer unos 22. Okay. Probablemente te digo una aeroespacial o una médica, probablemente se vaya a unos 30 elementos. Okay. Estos elementos son como les digo, pues lo que es un librito, en este caso de ISO, es un librito que trae todos los puntos, obviamente que van a ser auditados, ¿sí? Como yo les comentaba, en el caso pues de recursos humanos, regularmente o de cualquier cabeza de departamento, pues nuevamente está el gerente de calidad presente o el ingeniero responsable de sistemas de calidad con el jefe de departamento, y una vez que ya te toca, pues obviamente el auditor nuevamente se basa en la norma para poder empezar a auditar, ¿verdad? Entonces ahí sí ya se va punto por punto. A ver, Laura, la norma dice que me debes de demostrar, te digo, la competencia de la gente que trabaja en este caso en tu empresa. Y en base a eso, pues necesito un listado de tu personal con puestos, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que él te va pidiendo es lo que tú vas entregando. De ahí te dice, mira, yo ya hice recorrido ayer en producción y yo ya traigo aquí 2 gafetes. Uno es que es inspector de calidad, y otro se enfocan obviamente mucho en la cuestión de la calidad, ¿verdad? Inspector de calidad, y traigo supervisor de producción. Entonces, él ya trae como que su gente, ¿verdad? Es aleatorio, no es como tú preséntame los que tú quieras, ¿no? En base a eso, pues ya me dice, tráeme los expedientes de estas personas y demuéstrame el punto que te estoy auditando. Esta persona es competente para hacer su trabajo. Entonces, ahí es donde uno, les digo, tiene que presentar evidencia, traer su archivo, ya sea digital, ya sea en físico. Supervisor de producción, mira, aquí está su descripción de puesto, aquí está firmada, que él sabe qué es lo que yo espero de él. Estos son los entrenamientos que esta posición debe de tener, y aquí tengo la evidencia, aquí tengo los cursos que él efectivamente tomó. Aquí, por ejemplo, le faltan estos 3, es válido, no tiene que tener todo, ¿verdad? Le faltan estos 3, están programados para tal fecha. Aquí está la evidencia, si es que lo mandamos fuera. Bueno, pues aquí están sus constancias. Estos 3 cursos lo mandamos fuera a tomarlos. Aquí está la evidencia, ¿sí? La descripción me dice que el requerimiento mínimo es 1 año de experiencia. Aquí está el currículum. Esta persona previamente tenía 3 años de experiencia ya como supervisor. Entonces, yo tengo que empezar a darle y explicarle, y nuevamente con evidencia, que todo lo que dice ahí es válido. Algo que me tocó y que les comento que es muy importante para ustedes, jóvenes, sobre todo porque a lo mejor ustedes, más que estar de lado como RH, a lo mejor les toca ser empleados, ¿sí? Y algo que a mí me tocó precisamente en 2 empresas es cómo garantizar el porcentaje de inglés en un currículo. Entonces, a veces no había evidencia, o sea, nosotros decíamos, bueno, pues es que el empleado le puso que el porcentaje de inglés es del 80%, sí, pero esa persona trabaja directamente con el cliente, trabaja directamente con extranjeros, y sí tiene que hablar un 80% más, o sea, no es si quieres, realmente es un requerimiento, pero tu empresa me tienes que demostrar, y de repente era empíricamente, la persona lo habla porque se fue a vivir al otro lado de mojado 1 año y resulta que ya lo habla, pero no teníamos ningún papelito que realmente garantizara que esa persona hablaba el 80%. Entonces, ¿qué sucedió? Que tuvimos que implementar en esa empresa el hacer un TOEFL, ¿sí? El hablarle a una persona externa que hiciera ciertos, no necesariamente pagar como tal un TOEFL, pero hacer un examen donde me dijera cuál es el porcentaje de inglés que hablan las posiciones claves. Y entonces sí, pues yo tener un documento que me avale el porcentaje de inglés que amerita o que requiere esa posición. Y las personas que no pasaron, pues ya se imaginarán, ¿verdad?
tuvimos que hacer un programa interno, desarrollarlo de inglés y posteriormente volver a pasar el examen hasta que obtuvieron pues su constancia del mínimo de inglés requerido para poder ponerlo en el currículo. Entonces, a ese grado podemos llegar a ser requeridos y de tener que apoyar otra vez como recursos humanos para cumplir con las necesidades. Obviamente no es recuerden que una auditoría también se cataloga como pues cumples con el estándar o cumples con tu elemento, o puedes tener también acciones menores y mayores. Si tienes acciones menores, no hay ningún problema, tienes N número de días para resolverlas, ¿sí? Que son entre 30 o 60 días como máximo, pero ya cuando son algunos hallazgos, ¿verdad? Mayores, entonces nada más tienes que tener hasta máximo N número, voy a poner 5 hallazgos mayores para poder certificar todo el sistema de calidad por el cual vino este auditor externo. Y cuando son hallazgos mayores, pues obviamente tienes 90 días para cerrar estas acciones y el auditor tiene que volver a venir a auditarte en físico, otra vez en la planta, para verificar y constatar que durante estos 90 días pudiste cerrar o pudiste complementar lo que te haya hecho falta, digo, llames evidencia, etcétera, para poder lograr ponerle palomita y poder certificarte. Entonces, este punto que te hablo del inglés fue un hallazgo menor, o sea, no se catalogó como mayor, no es algo que iba a solucionar en 90 días, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, sí tuvimos que entregar, les digo, este plan robusto de dentro de esos 90 días tenía que haber una orden de compra, se tuvo que hacer esta revisión preliminar del examen para ubicar en dónde estaba la gente, ¿sí? Tuvimos que definir que sí íbamos a hacer otra orden de compra para poder pagar, ¿sí? Las clases de inglés en la empresa durante los siguientes 6 meses y obviamente es todo un proceso y con eso obviamente nuestro hallazgo menor no perjudicó la certificación. Sin embargo, cuando volvieron, ¿verdad?, a regresar, que regularmente es cada año, volvieron a revisar ese tema. Entonces sí dijeron, a ver, ¿dónde te quedaste? Aquí dices que está la orden de compra, ok, pero ¿dónde está la gente que estabas entrenando? No, pues ya terminó su curso, aquí está su examen, aquí ya pasó y aquí está su diploma. Ok, caso cerrado, ¿sí? Y si no, pues entonces sí se vuelve un hallazgo mayor. Ahí sí dicen, a ver, espérame tantito, ¿sí? Tenemos que terminar este punto porque esa persona no puede estar ahí, no puede estar hablando con un cliente si no habla inglés. Entonces tienes que hacer algo interno. Probablemente vas a tener que cambiar a la persona. ¿Por qué? Porque recuerda que el estándar te dice el elemento, personas competentes en el puesto, ¿sí? Hasta ahorita no me ha tocado, les soy también bien sincera, no me ha tocado tener que remover a alguien del puesto, pero sí darle más entrenamiento, que la persona realmente cumpla con esos requisitos y con esa, vamos a ponerle descripción de puesto, ¿sí? Para poder ser aceptable. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, qué impresionante. Fíjate que nunca me hubiera imaginado que un hallazgo de esta naturaleza pudiera ser tan álgido para un tema de una certificación. O sea, dije, bueno, pensé, no sé, a lo mejor la validación de una máquina o un proceso automatizado que alguien en su momento no haya sabido emplear, o sea, algo más severo, más como de la producción, pero es real, ¿no? O sea, pues no sabes inglés, pues no deberías estar en esa posición. ¿Ha habido ocasiones en las cuales alguna empresa no se le otorgue alguna certificación? Me dices que hallazgos mayores, me imagino también que depende mucho si es una empresa del área médica o, por ejemplo, o si es aeroespacial. Te lo digo porque ayer hablando justamente con mi marido, que yo no debería estarles contando esto, ¿verdad? Pero hay una tinta que es justamente para un catéter y la tinta necesita una validación porque la tinta va a ir al interior del cuerpo. Claro. Entonces, no te quiero decir la cantidad porque también cuando él me dijo cuánto va a costar la validación de la tinta, yo me quedé así de, en el nombre de Dios, o sea, y esa es la validación nada más de la tinta. Me dijo, sí, porque va al interior de un cuerpo.
Así es. Y yo decía, Sí, mira, fíjate que por eso comentaba que les estaba comentando este ejemplo que me sucedió del inglés, porque ustedes como estudiantes es bien necesario, sí es un plus el hecho de que si tú estudiaste el inglés, que tú sí pidas y exijas ese documento. Por eso ahorita muchas de las empresas, perdón, de las escuelas están pidiendo que para poder certificarte ya como licenciado o en tu licenciatura, te están pidiendo y ellos mismos están haciendo este proceso para darte un documento que avale que tú tienes N porcentaje de inglés. Y de hecho dicen, no te vas a titular si no tienes un porcentaje mínimo de tanto, ¿verdad? Pero muchas veces no lo sabemos. Gracias, Carlos. Pero muchas veces no lo sabemos o pasamos el 80, pero realmente tampoco lo hablamos o no lo hacemos al 100 del 80. Entonces, si tú estás aspirando obviamente a un lugar mejor, pues mi recomendación sí es tener una escuela que te avale, como te decía, ya sea un TOEFL, o sea, sí pagarlo, porque sí te conviene que tú lleves y que tú ya entregues ese papelito por adelantado, y para nosotros como RH, pues es un plus, ¿sí? Entonces, por eso también quería dar como el tip. En eso que comentas de los hallazgos, Vero, sí dentro de estos elementos, te digo, independientemente el tipo de empresa que sea, te digo, tienen este estándar de decir, si son más de 5 hallazgos mayores, o sea, no te certifico, ¿sí? O sea, prácticamente te retengo el certificado por lo menos un año, ¿sí? Porque son 5 hallazgos mayores. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya ellos catalogan, yo no te podría decir, no soy experta en calidad, pero un ejemplo muy concreto es la rastreabilidad del producto. Entonces, si ellos revisan el procedimiento de rastreabilidad, de saber quién fabricó ese producto, por lo que te comento, que puede ser un problema de calidad, que puede repercutir en la vida de alguien y de repente no saber ni siquiera quién lo hizo, pues es un hallazgo mayor, ¿sí? Entonces, si ellos empiezan a ver inconsistencias en esta rastreabilidad del producto, pues obviamente si te dicen, bueno, es un hallazgo mayor, tienes 90 días para hacerlo, para definirlo, etcétera. Pero si aparte de ese, te digo, te encuentran otras 4 y sumas 5, pues seguramente va a decir la auditora, a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? O sea, tienes más de 5, entonces no tienes un sistema de calidad robusto que me garantice que tú vales para poder ponerte este sellito de que estás certificado. Entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué? Tronaste. Espérate tantito, definitivamente van a ser mínimo 6 meses, probablemente regreso el otro año. Obviamente por eso es que esto, como bien dices, es caro. Entonces a nadie le gusta tirar el dinero a la basura, porque tú le vas a pagar para que venga a auditarte y vas a salir mal, pues por eso es que están las auditorías internas. Entonces la auditoría interna es la que te va a ir monitoreando, por eso te decía, cada empresa lo puede manejar mensualmente, un área o un elemento diferente, o cada 3 meses hacer auditorías internas, porque eso te dice dónde estás parado. Y si tú ves que dices, quiero certificarme, voy a poner otro ejemplo, ISO 14001, me acaba de pasar. Empezamos el año pasado, alrededor fue julio del año pasado, y dijimos, vamos a certificarnos en marzo del 2020. Hicimos todo un plan para en 8 meses poder certificarnos como ISO 14001. Todavía diciembre y enero en la auditoría interna salimos muy bien. Sin embargo, nos faltaban más datos para poder concluir nuestra certificación en marzo. Viene lo de la pandemia y se detiene todo, ¿sí? Pero ya estamos caminando el sistema de ISO 14001. Por lo tanto, seguramente ahorita que ya empiezan a abrir vuelos, que ya estemos en semáforo naranja, sobre todo aquí en Mexicali, probablemente, no sé, voy a poner una fecha, en noviembre, pues va a venir el auditor para ISO 14001 para que sea palomita. Pero si no, imagínate que yo haya dicho en marzo, no haya pasado lo de la pandemia, me dormí en mis laureles, traigo a la persona y pues resulta que no, o sea, no paso, pero pues ya le pagué para que viniera a hacer una auditoría. Entonces, pues ¿para qué lo traigo si no le voy a presentar la evidencia y no voy a tener los datos y al final del día voy a tronar, te digo? Entonces,
toda empresa que está buscando una certificación, sea cual sea, calidad, medio ambiente, interna, ante las autoridades, incluso como esto de autorregulación ante IMSS, pues es porque estás tirándole a que vas a pasar, ¿sí? No a que vas a salir tronado. Y aún así, ¿verdad? Si te va a salir algún tipo de hallazgo, pues al final del día, sí te va a decir, ¿sabes qué? Hay hallazgos menores, porque recuerden que todo es perfectible. Entonces, el hecho que yo tenga un proceso, según yo, robusto, pero a lo mejor no está caminando como debe de ser, pues obviamente la auditoría va a venir para verlo desde ese punto de vista de mejora. Y sí me va a identificar, mira, tuviste estos hallazgos menores, la idea es corregirlos, porque lo que queremos es hacerlo mejor, ¿sí? Ya que hablaste de un tema que siempre he querido conocer, ¿se puede saber más o menos cuánto le pagas a un auditor? Es por certificación, ¿cierto? Esto es por certificación, mira, varía mucho, me acaba de tocar, como bien se los mencionaba, ahora con el ISO 14001, varía mucho el costo de la certificación de acuerdo al prestigio que tiene la casa certificadora, ¿sí? Ahora sí que como decimos, discúlpame, Vero, no es nada personal de maestros, pero así como a veces catalogamos a los maestros barcos, ¿verdad? Con los maestros que valen la pena, y que decimos, ay, ese está bien difícil pasar con ese maestro. Aquí pasa lo mismo. Según el prestigio que cada casa certificadora te va dando, obviamente pues sí hay casas certificadoras patito, sí lo tengo que decir, y por lo tanto, pues si tú lo único que quieres es tener el certificado ahí colgado, pues seguramente te vas a ir con ellas y obviamente el costo pues va a ser mucho menor a lo que tú te irías con un buró, ¿verdad? Con una casa certificadora que resulta que tiene su matriz está, por ejemplo, no sé, en Europa y que tiene por todo el mundo, en este caso también en México, y obviamente pues el costo se eleva. ¿Por qué? Porque te está vendiendo el prestigio de que sí son difíciles, que no van a pasar cualquiera, que no es nada más enseñar un papelito y ya la hice. No, te va a encontrar, como dicen, se va a meter hasta las tripas y realmente te va a poner palomita si cumpliste o no cumpliste. Por lo tanto, si vas a sudar sangre, ¿verdad? En el buen sentido, de que te va a colgar el papelito porque realmente estás haciendo lo que te dice el estándar. Entonces, sí te puede variar, Vero. O sea, ahorita te digo la experiencia que traigo ahorita, por ejemplo, en mente, puede ser desde un ISO 14000, que también tiene mucho que ver la cantidad de gente y tiene mucho que ver obviamente vamos a poner dificultad de tu proceso, ¿no? Si tiene químicos, si no tiene químicos, etcétera, etcétera. Pero sí puede ser, por decir algo, estaba viendo yo unas desde 50,000 pesos por la certificación, más obviamente viáticos del auditor, hasta 150,000 pesos, ¿verdad? Por una certificación. Entonces, si te fijas, de 50 a 150, me voy por el de 50. Pero si no tiene prestigio esa casa certificadora, pues tu mismo cliente lo va a ver y va a decir, ¿realmente estará certificado o compró el certificado? Entonces, por eso te digo, va a depender mucho de qué es lo que tú quieras vender como empresa para tener ese certificado en tu puerta, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, bueno, el del 14001 es medio ambiente, ¿no? Seguridad y medio ambiente. O sea, no es un tema tan álgido como podría ser alguna otra certificación en cuestiones médicas. También en eso varía. No, sí, claro, por eso te digo que va a depender mucho, ¿verdad? Del giro, te digo de qué se trata, pero sí hay mucha diferencia. A mí me ha tocado ver costos de certificación ya en un ISO especializado de hasta 250,000 pesos anuales, para que el inspector, el auditor, vaya 2 veces al año, y obviamente pues es la certificación y luego la recertificación, ¿no? Entonces sí te digo, varía muchísimo de acuerdo a la complejidad del negocio, ¿no? Que de hecho se recomienda que si tienes un ISO lo recertifiques cada año o, Sí, o claro. cada 2 años. Tiene cada ISO o cada también diferente, vamos a ponerle categoría, ¿verdad? Tiene diferente duración.
Hay algunos que te lo dan por 1 año, hay otros que te los dan por 2 años. Entonces, dependiendo también la certificación, te dice si es válido por 1 o es válido por 2. Y obviamente, pues una vez que antes de que se venza, pues vuelves a recertificarte para no esperar a que esté vencido y luego te vuelvas a certificar, porque ahí también tu cliente te puede tener el producto. Y puede decir, si no está recertificado, ya no hago negocio contigo. O sea, tienes que mantener la certificación para seguir teniendo tus clientes satisfechos. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Laura? Creo que ha sido muy clara en sus comentarios. Ya sé, oye, eso lo del inglés sí me dejaste. Imagínate si por un certificado de inglés se están... No, y es real porque finalmente es parte de la documentación con la que tú contratas a una persona. Ahora imagínate, no quiero ni siquiera pensar en temas, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿te imaginas? O sea, los que están en piso de producción haciendo literal, empastillando, ¿no? Que es el proceso Claro, de la generación de las la mezcla, pastillas, exactamente. así, del gramaje, Sí, no, cuánto le no. tienes que echar, ¿verdad? Para Sí. que te dé lo que dice ahora sí que la receta, ¿no? Exacto, la sustancia tal cual, ¿no? O sea, Así ni es, siquiera pensar en eso, ¿no? Y así los es. antidopings que seguramente también debe tener las personas que están ahí precisamente para estar siempre dentro de sus 5 generando todo este tipo de productos. Es correcto, así es. Laura, te lo agradecemos inmensamente. Luego te mando tu certificado virtual. Muchas gracias. Me Gracias encanta. a todos y pues ya saben, voy a hacer aquí publicidad. Estamos en Booster Precision Components, por acá pueden ver el loguito. Booster es una empresa automotriz que se dedica a hacer partes para el turbocargador. Somos proveedores de Garrett Motion, estamos en el PIMSA 1. Ahorita no tenemos vacantes, pero si alguno de ustedes conforme vaya trabajando o necesite, pues con todo gusto me puede buscar. Les puedes dar por ahí mi correo, no tengo ningún problema. Y como negocio estoy en Identidad con Sentido en el Facebook, en todo lo que tiene que ver como bien dijo, como coach, conferencista y facilitador de los cursos de John Maxwell. Y en el Instagram estoy como tu coach _Laura Sánchez. Así que pues espero por ahí encontrarlos, me mandan ahí mensajito y con mucho gusto identificarlos de parte de la maestra Vera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Laura, un placer como siempre verte. Gracias. Te mando un abrazo muy grande y todo mi agradecimiento. Gracias a ustedes, jóvenes, a seguir aprendiendo. Cuídense y gracias, Berito, por Al la contrario, invitación. no, al Hasta contrario. luego. Muchos besos para Bye, ti, bye. Laurita. Bye. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vieron? Excelente. Me voy a trabajar con ella. Interesante, muy completa la Me voy a tomar un curso de inglés. Ya se dieron cuenta porque ahora entiendo por qué Ay, claro. se ponen repiquis para muchas cosas. Y A tiene nosotros una nos razón iban a de dar ser. cursos de inglés aquí para la titulación, pero con lo del COVID y esto de lo virtual, ahí quedó en No, veremos. pues ya vieron Ya que no, veremos. ya vieron que sí es un tema de requerimiento, porque muchos obviamente donde encuentran un área de actividad es en las empresas de maquila, ¿eh? Laura es LADE. Laura estudió es orgullosa cimarrón, estudió en la UABC, pero estudió LADE. Entonces, a lo largo del tiempo ha ido desarrollando y obviamente capacitándose en otras cosas, pero ya vimos que es una de las grandes áreas de oportunidad en cuestión del talento justamente que ofrece en esta carrera. Por eso estamos viendo todo esto, porque ella es parte fundamental de que una auditoría ya vieron, o sea, no es como de, ay, bueno, es RH, y pues no importa que no tenga el certificado acá nuestro amigo Carlos Alberto, no, sí importa, y puede llegar a ser una acción menor que se puede convertir en un obstáculo para no obtener una certificación por auditoría. Es que, maestra, se supone que si les hacen una auditoría y sale que Charlie no tiene el papel del inglés, del título, entonces le dan una oportunidad a cierto tiempo, pero si después de ser cierto tiempo
vuelven y él todavía no tiene su título, ahí es cuando ya se vuelve una incidencia y ahí es cuando sí, ya les generan o una Amonestación. más grande, pues una amonestación, pues, y a él lo tienen que quitar ya de ese puesto definitivamente. O sea que ya no eres nada sin el inglés. No, pero o sea, es simplemente inglés. Ahora imagínate en temas de salud. ¿Qué tanto estás alegando, Carlos Alberto? ¿Por qué no quitan mejor a la Karime? Qué bárbaro. No, porque yo no estoy bien con el inglés. Bueno, apenas estoy aprendiendo. Ya saben que hay que tomar cartas en el asunto en cuestión del idioma, que sí es sí o sí. Ya vieron, o sea, es sí o sí. Ya no es, ajá. Ya no es como de ahí ya no saliendo. Es opcional. No es opcional. Chicos, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Listo. No, el martes les voy a dejar. ¿Perdón? No, le digo al Charlie. El martes les voy a dejar la clase grabada, ¿ok? Entonces, paso lista rápidamente para que también quienes quieran puedan ir a cenar algo, porque sé que muchos van llegando. Entonces, ¿qué es indispensable y urgente? Que definan los casos para que van a exponer de hoy en 8, ¿ok? Que no me han dicho, hay algunos que todavía los tengo en stand-by. Entonces, paso lista. Acevedo, Palomares, Eric. ¿Se fue? Sí, es cierto. No, estoy presente. Ah, no, sí está. Sí, es que de repente dije, ¿dónde está? Yo lo vi hace rato. Perdón, Eric. Alarcón, ya te vi. Santa. Gracias. Aranda Benavides. ¿No está Aranda? Presente, sí, cómo no. Perdón. Bernabé López. ¿No está Nadia? Nadia. Como que se está cortando su micrófono. Sí, escuchaba un ruidillo. Está dormida. No la molesten. Ya, lo dejen de molestar. Ya vi a Cristian Faz. Cecilio Hernández Jesús. Nunca viene. Ay, qué bárbaro. Espinosa Topete Karime, ya había Karime, aunque está ahí en la oscuridad de su sala. Estrada Sedano Carlos. Y luego está Morales Calderón, Karina. Presente. Muchas gracias. Ayer no estuviste, Karina, te extrañamos. Ya les conté toda mi historia, maestra, fue trágica. Jesucristo. Nevares González Edna. Lo que te llaman las mujeres. Está Sí, Edna. Gracias, Edna. Ramírez Liera. Pinal daba esos. Karen. Presente. Gracias, Karen. Y finalmente Suárez Marisol, ya te vi. Listo. ¿Pero estás bien? Sí, ya estoy bien. Lo que pasa es que se me quedó el carro y como se fue la luz en el trabajo, pues no pude cargar mi teléfono y ya no tenía carga y no sabía dónde estaba. Y llegué aquí a mi casa ya súper tarde, me metí a bañar porque como se descompuso el carro no podía prender la refrigeración, así que era un sauna. Total que llegué a la casa, me metí a bañar y me quedé bien dormida, la verdad. Casi me da un golpe de caro, yo creo. Ya me imagino. Que tengan muy buena noche, cuídense mucho, nos vemos el martes en clase online, les voy a pasar la liga para que puedan ver la clase, ¿ok? Pórtate bien, Carlos Alberto. Ok. Bye. Gracias, bye. Muy buena noche para ustedes. Nos vemos. Ojalá haya sido de utilidad el que vean a Laura. Ay, Qué barbaridad, no hombre, genio y figura hasta la sepultura.